vamos a ver, hermano, el domingo solo leí la introducción, pero hoy vamos a empezar a desarrollar y le voy a empezar a explicar, hermano, paso por paso, porque el Señor me dio una enseñanza para que se la estemos compartiendo, porque Dios quiere y desea que entremos en el orden de Dios. Hoy te voy a explicar paso por paso, pero voy a poner a Jesús como un ejemplo de alumno, para que después podamos decir, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo quiero decir, hermano, que Jesús también vino como un niño, como tú y yo, pero también Jesús, mi hermano, fue instruido, fue capacitado, fue ejercitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo enseñó en todo para que verdaderamente Él fuera realizado de acuerdo al diseño del reino. Dios es un orden. Y yo creo que Jesús es un modelo a seguir, y yo te voy a hablar de ello. Cómo Jesús, cuando terminó las enseñanzas, que fue perfeccionado, se convirtió en un hijo pater. Fíjate, Jesús mismo era un niño y Dios lo enseñó en todo y lo convirtió el Espíritu Santo en un hijo pater. Y el hijo pater, mi hermano, ya cuando está realizado, él, cómo reproducirse. Entonces el Señor, hermano, me decía que nosotros también tenemos que reproducirnos en otras personas. Por eso, cuando Jesús, hermano, se realizó como un hijo pater, ahora Dios le dio 12 discípulos. ¿Para qué? Para que Él se reproduciera en los 12 discípulos. Y después los 12 discípulos también se reproducieran en más gente. Y todos los que creyeran en ellos también se reproducieran. Y no solo eso, mi hermano, que se reproducieran, sino que adiestraran a otros a hacer la voluntad de Dios. Y es lo que realmente, hermano, Dios nos quiere enseñar, porque desgraciadamente nosotros venimos de religiones. Yo vengo de 2 religiones. Vengo de la que me inculcaron mis padres y vengo de otra religión. Cuando me hicieron dejar la religión que mis padres me inculcaron, entré a otra religión, pero también esa religión me equivocó. ¿Por qué? Porque, si darnos cuenta, hermano, era una religión que estaba basada a dogmas humanos. Y yo te voy a dar una visión, hermano. Yo le platicaba a mi esposa una visión que yo tuve. Y en esa visión yo llegaba a una casa. Como que esa casa estaba en una calle, pero para entrar a esa casa había 2 escalones. Y en el primer escalón había como un hoyo, donde había una fuga de agua. En esa fuga de agua, hermano, ahí había como un charquito y había peces de colores. Y yo no sé, pero cuando yo entraba a esa casa, adentro estaba un matrimonio ya de personas mayores. Y cuando entré, empecé yo a adoctrinarlos, a hablarles de la palabra de Dios. Y allí el Señor me enseñaba y me recordaba: acuérdate que en esa visión yo te di el poder de reproducirte en otros. Pero cuando yo empecé, hermano, a hablarles, a predicarles, me estaban reproduciendo. Y el matrimonio, hermanos, se enojaron tremendamente, no conmigo, sino con los que les enseñaron una religión. Y yo miraba a la señora que agarraba el teléfono y le hablaba al pastor que lo había enseñado. Híjole, qué tremendo. Le recordaba el 10 de mayo a la señora. Hijo de su, quién sabe para qué, ¿por qué me engañaron? Todo lo que me dieron eran puras mentiras. Y el Señor hoy me recordaba todo esto, hermano, y me decía que la religión verdaderamente nos equivoca, nos erra. Y Dios me hizo recordar, hermano, y me decía: el asunto que quiero que impartas es este. Cuando yo te enseñé a entrar en lo sobrenatural, tú tomaste a esa gente equivocada, a niñotes, y los enseñaste a liberar, los enseñaste a profetizar, los enseñaste a interpretar, les enseñaste muchas cosas. No era el tiempo para ello.
Y yo recuerdo a uno de ellos, hermano, que después andaba jugando con las espadas, andaba jugando con muchas cosas, quería que todo el mundo fuera liberado y que se endemoniaran, y él andaba ahí. Y luego después hacía que la espada creciera y se la andaba encargando la espada a todo el mundo. Desgraciadamente, hermano, pues lo siento mucho, porque lo que se le enseñó era una verdad. Y había señores, hermano, que cuando llegaba, que eran sensibles a la liberación, les enterraba la espada y sí se manifestaba, claro que sí. Porque lo que se impartió era verdadero. Pero les hicimos mucho daño a estas personas en haberles impartido antes de haberles impartido el orden del reino. Después, hermano, yo me di cuenta de otras cosas, hermano, que gente que llegó aquí y nos miraba lo que hacíamos y después ellos también andaban realizándolo, aunque hablaban peste en otro, pero hacían todo lo que aprendieron de nosotros, pero no tenían el orden que es de Dios. Yo vine a hacer el aseo hoy aquí y el Señor me estaba impartiendo todo esto y dijo: quiero que les hables del orden y vas a poner a mi hijo como un ejemplo, porque él es un ejemplo a seguir, él es el modelo a seguir. Y yo quiero decir, hermano, que verdaderamente esta es una realidad, pero vamos a leer primero este versículo que dice: sino que está bajo tutor. Y aquí estamos hablando, hermano, del hijo, ¿sí? Sino que está bajo, bueno, desde el uno, sí, para entenderlo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor dice de todo. Pero miren lo que dice el 2. Sino que está bajo tutor el hermano Jesús. Jesús era heredero de algo glorioso, algo poderoso. Pero Jesús, mi hermano, no podía recibir esa heredad primeramente hasta que él fuera instruido, capacitado, ejercitado por el maestro del reino. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no lo enseñaron los hombres, a él lo enseñó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era su padre. Era su padre. ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo era el Padre de Jesús. Les hemos enseñado, hermano, que un padre también tiene el poder de enseñar a sus hijos. Por eso el Espíritu Santo, hermano, cuando ya María concibió de él, esperó el tiempo a que el niño naciera. Pero yo quiero decir, hermano, que la palabra de Dios enseña y dice algo muy importante, de lo cual vamos a estar tomando versículos para poder llevar a esta realidad. Y yo quiero decirte, mi hermano, que Jesús nació como un niño, y empezó a crecer, pero él estuvo en la etapa de nepio. ¿Quién es un nepio? Es un niño que no sabe hablar, es un niño que no sabe ni caminar, es un niño que está a expensas de otro. Y yo creo, hermano, que todos nosotros tenemos que entender que también nosotros pasamos por ese lugar, sino que todavía muchos sean nepios. Entonces, mi hermano, al nepio, ¿qué hay que hacer con él? Hay que darle de comer en la boca. ¿Por qué? Porque un niño, hermano, es capaz de llevarse todo a la boca. Yo creo que tú y yo conocemos los niños, hermano, cuando no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, todo se lo llevan a la boca. Yo he mirado niños que andan gateando y todo lo que hagan por ahí lo agarran y se lo llevan a la boca. Si miran un mojón de gato, lo agarran y se lo llevan a la boca. Una caca, cualquier cosa. O si ven un refresco por ahí con veneno, pero el niño no sabe si es veneno o no, se lo lleva a la boca. ¿Cuántos de ustedes han visto que hay niños que se han envenenado? ¿Por qué? Porque encontraron una botella y se le empinaron, pensaban que era refresco y resulta que era veneno. O otros echan champú, yo no sé, pero muchos niños han cometido muchas cosas, hermano, que cuando nos enteramos inmediatamente corremos y le quitamos eso de las manos. Todo, hermano, el niño hay que cuidarlo, el niño debe estar al cuidado. Por eso el Señor me enseñaba y me decía algo importante, que nosotros, hermano, cuando vienen los niños a la iglesia, hay que enseñarlos. Porque el niño, cuando va adquiriendo sabiduría, va aprendiendo. Por eso la palabra de Dios dice, y en Proverbio, hermano, dice: adquiere sabiduría. ¿Sí me entiende? Dice: adquiere sabiduría. Todos tenemos que adquirir sabiduría.
¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría nos da conocimiento y el conocimiento nos da discernimiento. Por eso a un niño, hermano, hay que impartirle sabiduría para que vaya obteniendo conocimiento y el conocimiento lo vaya llevando a tener discernimiento. Por eso el día de hoy, hermano, vemos que cualquier doctrina, hermano, mueve a la gente. Por eso estuvimos viendo un versículo, hermano, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Podemos ver a Eva, hermano, que era una niña todavía, y vino Satanás, hermano, y la movió fácilmente. La llevó a desconfiar de Dios, la llevó a hacer lo prohibido por Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Eva simboliza la ignorancia. Y alguien que es ignorante no puede discernir. Por eso dice la palabra, algo importante, hermano, que el que es partícipe de la leche es un inexperto en la palabra justicia. Porque a un niño no se le va a impartir algo conocimientos ya muy avanzados. Ya los conocimientos avanzados se le imparte al que va alcanzando madurez, que ya va entendiendo, que va comprendiendo. Por eso desde niño, hermano, a los niños se les empieza a dar primeramente lechita. Porque la lechita es la que la lleva a crecer, la lo lleva a desarrollarse más y más. Pero va a llegar un tiempo en que ya no hay que impartirle lechita, sino hay que impartirle Gerber, así como lo hizo Jesús con Nicodemo. Quiso darle Gerber y Nicodemo no entendió ni comprendió el Gerber que le estaban dando. Él salió con otras cosas. Podemos ver a otros también cuando Jesús dijo que él derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría. Y muchos hermanos no entendían de lo que hablaba. También otra vez les habló el dio Gerber, diciendo que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Y realmente, hermanos, muchos no entendieron ni comprendieron. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de lo que Jesús estaba hablando. Jesús, hermano, verdaderamente no quería que se comieran la carne de él, su sangre. Jesús estaba hablando de algo simbólico, algo espiritual. Pero ellos no lo entendían y no lo comprendían. Pero yo lo que le quiero decir, mi hermano, que siempre juzgaban a Jesús. ¿Por qué? Porque no entendieron ni comprendieron. Y al día de hoy, cuando se les hablan los órdenes de Dios, hermano, no los entienden y no los comprenden. Por eso Dios dijo, tiene que darles leche. ¿Por qué, hermano? Porque el problema es que mucha gente, hermano, ha agarrado alimentos de por aquí y por allá, pero no llevan un orden. Por eso cuando Jesús empezó a pedir a uso de razón, el Espíritu Santo lo empezó a darle alimento. Después el Espíritu Santo empezó a ir a sus manos, porque no sabía caminar Jesús. Y empezó a enseñarlo a caminar. Y la Escritura dice, mi hermano, que Jesús cada día crecía en estatura y dice que en sabiduría. Y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, también Jesús fue niño y nosotros tenemos que recibir esa enseñanza. Hay que cuidar al niño, darle de comer el alimento adecuado, tomar la mano para guiarlo y siempre hay que estar al pendiente de él. ¿Por qué, hermano? Porque un niño es muy fácil de moverse de lugar. Y yo lo que sí le digo, hermano, recordaba lo que el Espíritu Santo me decía en la mañana de cuántas personas no les impartimos sobre interpretación, sobre todas estas cosas, liberación, y les hicimos mucho daño. Mucho daño, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen el orden de Dios y andan haciendo un gallinero. Y ellos no se dan cuenta, porque si traen puertas abiertas, los demonios que les dan a las personas les meten a ellos. Y es lo que no entienden. Aquí hay gente que no me deja mentir, que en un tiempo cuando empezamos a enseñar en ese lugar, a mucha gente le harían demonios, se les metían a ellos. Se les metían a ellos, por eso es bien peligroso, hermano, liberar cuando realmente no estás capacitado, ni ejercitado, ni instruido para eso. Es un peligro. Otra cosa, cuando uno, mi hermano, está en esa etapa, que no sabe nada, trae puertas abiertas, adorar por la gente, hermano, por liberación, también los demonios que Dios ven se los transmite. Y en vez de andar diciendo bendición, estoy siendo de maldición. Y hoy vamos a darnos cuenta de esta enseñanza, cómo Jesús primero nos empezó a llevar a todos, cuando empezó a multiplicarse, nos empezó a llevar a todos a recibir la enseñanza adecuada, y de acuerdo a la madurez que iban teniendo, ahora les empezó a activar los dones para empezar a usarlo. Y es lo que vamos a empezar a hablar de todo eso.
Pero yo quiero hablarte de Jesús. Primeramente, podemos ver, hermano, cómo Jesús crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Así que el maestro de Jesús era su mismo Padre, que era el Espíritu Santo. Jesús nunca pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el maestro, el tutor, era el mentor de Jesús, quien lo iba a enseñar, lo iba a capacitar, lo iba a ejercitar. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera ser una persona perfeccionada. ¿Qué quiere decir? Una persona perfeccionada es una persona que terminó todas las enseñanzas que debe recibir para convertirse en un hijo pater y ahora empieza a reproducirse y enseñar a otros a hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos este orden, hermano, somos un peligro y además Dios no te va a respaldar. ¿Por qué? Porque a lo mejor podrás usar un don que otro que sabes que lo tienen y ha funcionado por la fe que tienes, pero nunca va a ser un orden de parte de Dios. Y una persona, mientras esté así, es un peligro. Podemos ver, estoy hablando del hijo Babilón. El hijo Babilón es una persona que se emociona y emocionado quiere hacer todo. Es rebelde, es chismoso, criticón, todavía peca, todavía está relacionado con el mundo. Y el otro hijo, mi hermano, es el Tecnón. El Tecnón y es una persona, hermano, que ya ha crecido un poco más, ya tiene dones, ya puede manifestar varias cosas, pero es rebelde. Y este hombre, hermano, es capaz de pegar golpes de estado a la iglesia. Podemos ver aquí en Durango hay mucho Tecnón que ha dividido las iglesias, le ha dado golpes de estado, ha envenenado gente y ha hecho mucho daño. Por eso, hermano, Dios en él desea que nosotros seamos hijos huío o telío o pater. Ya el huío o telío ya es gente madura, ya es gente espiritual, pero el pater ya está, hermano, preparado para impartir, para reproducirse en los demás. El otro no. El otro, el huío o el telío, solamente está preparado para darle cargos ya en la iglesia, que empiece ya con cargos, ya sea líder, ya sea esto, ya el otro, y ahora una persona, ya sea el otro, pero todavía no está listo para reproducirse. Solo le estoy dando esto de lo que vamos a estar hablando en estos días, hermano, porque es muy importante el orden. Desgraciadamente, hermano, muchos nos enseñaron puras tonterías, órdenes humanos. Yo no digo que no, hermano, el orden humano podemos ver lo que es un orden aparentemente muy bueno, pero yo quiero decirle que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Nada que ver con las cosas de Dios. Por eso les impartíamos, hermano, todo esto, que Dios a la iglesia le dio 5 ministerios. Ya cuando tú tienes un ministerio, hermano, ya eres un hijo pater, ya eres alguien que ya está apto para reproducirse, apto para enseñar, apto para llevar a los demás a hacer la voluntad de Dios, apto para llevar a la iglesia a ser perfeccionada. Por eso yo quiero que entiendan, mi hermano, que así Dios, mi hermano, es que constituye a unos como apóstoles, como profetas, evangelistas, pastores, maestros, al fin de ¿qué? De perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Un padre ya lleva a la iglesia a ser perfeccionada, no solamente perfeccionada, sino para que madure, para que la iglesia también esté adiestrada para cualquier cosa, que esté clarificada, para prepararla, hermano, para toda la buena obra que se vaya a realizar en la obra de Dios, y que sea una persona adecuada, y sobre todo que sean gente santa, separada totalmente del mundo. Y no solo eso, hermano, les estuvimos hablando también que se le dieron los 5 ministerios. Les estoy hablando porque fue con lo que casi caminamos el domingo. Y también, hermano, dio los 5 ministerios también para la obra del ministerio, para el servicio de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto y sobre todo para que no seamos niños, sino gente madura, apta para las cosas del reino de Dios. Este es el orden, hermano, del cual vamos a estar hablando. Y para comenzar, hermano, acerca de esto, yo quiero decirte algo importante, hermano, que Jesús le impartió a sus discípulos o a sus alumnos. Y le dijo algo importante, hermano, que quiero que me lleve por favor allá a Mateo 10:24, donde Jesús estaba diciéndole: el discípulo
no es más que su maestro. O el alumno no es más que el maestro. ¿Qué dice ahí? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hermano, yo en todo este tiempo que he mirado a muchos ministerios y he mirado gente, hermano, he observado muchos lugares, hay discípulos que compiten con sus autoridades. Ese es un error muy grande. Un error muy grande. De hecho, mi hermano, usted y yo podemos ver a Fray Urbano. Fray Urbano competía con su pastor. Lo miraba chiquito el pastor. Por eso un día Dios permitió que cayera una enfermedad, le quiso dar una buena lección a este muchacho. Y ya Dios ya empezó a darle una lección. Yo creo que usted puede ver ese testimonio de Fray Urbano y te vas a dar cuenta de esa tremenda realidad, hermano, cómo es que empezó a competir. Pero yo lo que te trato de decirte, mi hermano, que a lo mejor los discípulos querían que Jesús les enseñara todo lo que Jesús ya hacía. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús se movió en toda la extensión de su ministerio, se movió como apóstol, se movió como profeta, se movió como evangelista, se movió como pastor y se movió como maestro. Yo creo que tú y yo podemos leer los 4 evangelios, hermano, y nos vamos a dar cuenta que Jesús se movió en los 5 ministerios. Por eso, hermano, aquellos, Pedro y todos ellos, hermano, si tú te das cuenta, que ellos competían unos con otros. Y le preguntaron al maestro: Señor, dinos quién es el más grande de nosotros. Y Jesús le dijo algo importante: el que sea servidor de todo es el más grande. Y mismo Jesús se ponía de ejemplo: yo no vine a que me sirvan, sino vine a servir. Pero hoy te voy a enseñar algo importante, hermano, que el Señor me enseñaba y me decía: mira, lo primero que tienes que enseñarle a todos los que están en la iglesia es conocer las Sagradas Escrituras. Jesús desde niño, mi hermano, se iba a la sinagoga a leer, a estudiar la palabra de Dios. Por eso Jesús cada día se llenaba de sabiduría. Por eso cada día Jesús crecía en estatura, pero en sabiduría. Entonces, mi hermano, yo te voy a decir: ¿cuántas veces has leído la Biblia? De principio a fin. O eres como la gallina, picas aquí, picas ahí. De hecho, hermano, si no conocemos la Biblia, ¿de qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a enseñar? Yo donde yo nací me encontré con muchos hermanos que no leían la Biblia. Y por eso cuando ellos predicaban, solamente testificaban. Hablaban de testimonio. Y no conocían la palabra de Dios, hermano. Uno tiene que conocer la palabra de Dios, si no, ¿de qué vas a hablar? Yo te digo, si tú no lees la Biblia, si tú no tienes el conocimiento de la palabra lobo, nunca jamás Dios te va a dar o te va a revelar lo que está oculto en el lobo. Primero hay que conocer el lobo. Y ya después el Espíritu Santo no solamente te lleva a leer, sino te lleva a escudriñar. Y en el escudriñamiento es donde Dios te va a mostrar las cosas secretas que están en la palabra. Y no solo eso, hermano, sino que también el Señor nos lleva a estar orando. La oración es muy importante. Por eso, hermano, yo aprendí que siempre debemos estar buscando diligentemente el rostro de Dios, relacionarnos, tener buen compañerismo con Él. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que están donde, en la palabra. Entonces, hermano, si yo no leo la palabra, entonces cuando Dios nos va a mostrar las cosas grandes y ocultas que están dentro de la palabra, que es la palabra buena. Por eso es muy importante, hermano, recibir la enseñanza que debemos de recibir desde niño. Desde niño, porque hoy, hermano, hay muchos niños que se creen maduros, pero son los niños. Nunca van a madurar. Y siempre van a hacer un desorden en todo lo que ellos realicen. Por eso, hermano, Jesús le decía a los discípulos, pónganme en este, viene siendo Juan 5:39. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí Jesús les está enseñando algo importante: escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es bien importante, hermano, escudriñar, estudiar.
Cuando el Espíritu Santo mira el interés que nosotros tenemos, hermano, de estar buscando y buscando, ahí es donde nos empieza a revelar. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han leído y leído y de repente vuelven a leer y no encuentran versículos que te impactan? Entonces, cuando te impacta, hermano, ahí el Espíritu Santo te está mostrando algo bien importante para tu vida. Muchas veces, hermano, yo me he sorprendido. Yo he leído la Biblia con tal pena, la leía y la volví a leer y la volví a leer. Pero todos los días, hermano, yo agarraba 10 capítulos, 20 capítulos y no dormía hasta que lo leía todo. En el día trabajaba, pero todas las noches yo estudiaba la Biblia, yo la leía y la volví a leer y la volví a leer. Tenía el tiempo. Yo creo que nosotros no tenemos pretexto, hermano. Podemos leer mucho, ya sea de noche o en la madrugada, podemos leer. Es muy bueno leer en la mañana, hermano. ¿Por qué? Porque te levanta una mente fresca. A veces en la noche llega uno cansado y se duerme inmediatamente. Aunque vas a tener guerra, el enemigo siempre te va a hacer guerra y cada vez que abres la Biblia para leerla te va a producir sueño. Yo te digo esto porque sabes que yo antes, hermano, cuando estaba en una celda, me tocó un compañero que era adivino 100%, hijo también de un gran sumo sacerdote satánico aquí en Durango. Cada vez que agarraba yo la Biblia para leerla, me daba sueño. Yo no entendía por qué, hasta que me di cuenta, hermano, que el que estaba arriba estaba orando por mí para que yo me durmiera y no leyera la Biblia. Porque siempre la leía en voz alta. Y a él no le gustaba que yo la leyera en voz alta. Porque cada vez que yo leía, hermano, algo le pasaba a él. Yo no sabía nada en ese tiempo todavía, pero yo no sabía por qué tosía, por qué vomitaba, por qué se revolteaba, pero yo no sabía nada todavía de las liberaciones. Pero cuando yo leía la palabra, hermano, la palabra le pegaba fuerte a él. Simplemente, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de ¿cómo se llama?, de John Necker, acerca de romper las maldiciones? Simplemente con que tú leas eso, si eres sensible, vas a ser liberado. ¿Por qué? Porque ese libro, hermano, de liberación, cada vez que tú lo leas, son versículos claves para liberar, para romper maldiciones. Hace tiempo yo también le di a la Celia, que viene aquí, amiga de Edu, le dio ese libro para que lo leyera y de repente volteaba, está bien endemoniado. ¿Por qué? Porque estaba declarando muchas palabras poderosas. John Necker, hermano, es un hombre que Dios lo usa tremendamente, está bien ungido. Y esos libros, hermano, un poder tremendo, maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios le reveló sus versículos claves. Y yo lo que trato de decirte, hermano, yo no sabía en ese tiempo por qué me pasaba eso. ¿Por qué? Porque Satanás a través de ese muchacho me producía sueño. Yo lo que te quiero decir, hermano, cada vez que vas a leer la Biblia, si se te está dando sueño, tienes que hacer guerra, tienes que pelear, tienes que reprender, porque alguien por ahí, hermano, está interviniendo para que no leas la Escritura. Yo lo que trato de decirte, hermano, que el día de hoy estamos enfrentando una generación que no lee la Biblia. Pero como vemos el celular, somos adictos al celular, pero no adictos a la Biblia. Por eso yo recuerdo lo que le decía Dios a David Wilkinson: todo lo que dedica a la televisión, dedícamelo a mí y yo voy a hacer algo grande en ti. Por eso, hermano, el día de hoy pide Satanás: dedícame todo el tiempo en las redes sociales y yo te voy a dar mucho conocimiento de mucha información que está pasando en el mundo. Pero lo que está pasando en la información no nos edifica en nada. En nada. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, eso sí edifica. Porque la palabra de Dios es poderosa. Yo lo que trato de decirte es esto: tenemos que leer la Biblia. El Espíritu Santo siempre guió a Jesús allá a la sinagoga, y tomaba los libros y siempre estudiaba. Y Jesús crecía y crecía en sabiduría. Por eso el día de hoy, hermano, mucha gente no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Cuando tú y yo, hermano, leemos la palabra de Dios, que es la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano, verdaderamente, hermano, la misma palabra nos va a dar mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque obtenemos el conocimiento del reino que sobrepasa todo entendimiento humano, hermano, y vamos a poder discernir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso el día de hoy estamos enfrentando mucha gente, hermano, que no conoce nada de la Biblia.
Solo conocen los versículos bíblicos cuando vienen a la iglesia y se imparten aquí. Y ahí ella ni Biblia traen, ahí ven en la pantalla, pero ya ni la Biblia agarran. Hay otros que quizá agarran un versículo 2 o en la casa agarran la Biblia, pero ¿saben qué, hermano? Para leer la Biblia tenemos que tomar en cuenta al maestro, porque el maestro, el tutor, el mentor, es el que nos va a enseñar los secretos que están ocultos en la palabra. Yo nada gano, hermano, con conocer toda la Biblia de memoria. Los judíos se la saben de memoria, hermano, pero te voy a decir algo, pero no entienden ni comprenden lo oculto que está en la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, nos toma y nos guía a leer la palabra, el Espíritu Santo nos va a ir enseñando los secretos que están en la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque también crecemos con el conocimiento, hermano, que el Espíritu Santo nos va dando. Una palabra avivada, no una palabra muerta. El día de hoy hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de palabra muerta, pero no tiene palabra vivificada. La palabra vivificada es la que verdaderamente tú y yo necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Porque Dios quiere, hermano, que entendamos que nosotros tenemos que ser gente sabia. No como dicen otros, que otras versiones, que hay que ser astutos como serpiente. Yo no quiero ser astuto como serpiente. Verdaderamente, yo quiero ser sabio. Los hijos del reino son sabios, no astutos. Yo sí puedo ser prudente como la serpiente, pero no astuto como la serpiente. Acuérdate que Adán y Eva fueron contaminados de astucia. ¿Quién los contaminó? La serpiente, Satanás. Por eso, hermano, Dios desea y anhela no que seas astuto, sino que tú seas sabio. Y para poder obtener la sabiduría, hermano, hay que leer la Sagrada. Si tú no lees la Sagrada Escritura, hermano, tú no vas a servir para predicar. ¿De qué vas a predicar? Si no conoces el conocimiento de la palabra. Y aparte que no conoces la palabra lobo, entonces nunca vas a conocer tampoco el reino. Es bien importante, hermano, leer. Yo creo que Jesús es un ejemplo, hermano. Mire, lleven por favor ahí en Lucas 4. Miren lo que es el 16. ¿Qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme que dice a su costumbre, y se levantó a leer. Lo que el Señor nos enseña, hermano, verdaderamente, si queremos entrar en el orden de Dios, es que, hermano, empezar a leer hasta que se nos haga una costumbre. Yo en el penal, hermano, tenía la costumbre de, cuando ya dejaba de trabajar, tenía la costumbre de leer constantemente. Yo no sé quién de ustedes, hermano, lee en la noche, pero cuando tú estás leyendo, ¿no te has fijado que tienes sueños, revelaciones acerca de lo que estabas leyendo? Y el Señor siempre me enseñaba, hermano, cosas poderosas. O otra, a veces me quedaba yo dormido, estaba escuchando predicaciones y al rato, hermano, tenía tremendas revelaciones con lo que estaba pasando. Por eso, hermano, yo te digo, si ya es una costumbre de estar estudiando, hermano, yo te voy a decir una cosa, te van a venir muchas revelaciones y si tú ya estás despierto, verdaderamente vas a entender que Dios te está hablando y te está dando los reinos de lo que tuviste leer. Yo verdaderamente, hermano, yo lo hacía ya como algo que me emocionaba y leía y en la noche tenía revelaciones de todo lo que yo estaba leyendo. Yo verdaderamente me impactaba de esta realidad. Como si tenemos tiempo para otras cosas, pero no para lo que verdaderamente nos edifica. Por eso, hermano, hay mucha gente, oye, te está mucho la Biblia, ¿no? Es que la leí. Hermano, no tenemos pretextos, si no tienes tiempo de leerla, puedes escucharla. Pero te voy a decir una cosa, escucharla y leerla es muy diferente. Yo prefiero leerla y también escucharla, pero yo aprendo más leyendo. Aprendo más leyendo porque leo un poco más detenidamente y lo que no entendí lo vuelvo a leer y el audio se va. No se entienda. Entonces, hermano, tenemos que entender todo esto. Mire, si nos damos cuenta, Dios, mi hermano, Dios ha estado trabajando con muchas personas ya desde hace tiempo y los ha estado metiendo en los órdenes de Él. Por eso en las iglesias, mi hermano, siempre hay gente más avanzada que otra. Y hay gente, hermano, que se ha quedado estancada. Pero hoy te voy a enseñar, hermano, que si tú no entras verdaderamente en la dirección del Espíritu Santo, dejarte enseñar, dejarte mentorear y dejarte tutoriar por Él, verdaderamente, hermano, ahí te vas a quedar tú al aire.
¿Sabe qué? Estamos enfrentando una generación, hermano, de gente atrasada, de gente que nunca ha crecido y muchos más ni quieren predicar porque dicen, es que no sé. Digo, pero ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años? El Señor me ha enseñado algo importante, fíjate lo que te voy a decir. Y hoy estaba aquí porque yo vine a hacer el hacer aquí. Y el Señor me decía, mira, si te das cuenta, la mayoría de los predicadores que tú conoces, te das cuenta de lo que enseñan, lo que predican. Y empecé a meditar en ello. Y dije, hijo de ese dolor. O sea, ¿qué es verdad? Para que mejor me entiendan. Porque verdaderamente un predicador, hermano, que es direccionado por el Espíritu Santo, que ha sido mentoreado, enseñado por Él, no predica nada más por predicar. Donde yo nací, hermano, los predicadores ahí, ¿sabes qué predicaban? Lo que ellos pensaban y lo que a ellos se les ocurría. Mensajes que tuvieran la facilidad de impartirlo. Mensajes que ya tenían, como quien dice, acumulados. Pero yo empecé a ver, hermano, estos predicadores que predicaban y de repente se les acabó, ya no tenían nada. Se les acabó el repertorio. Ya no tenían que dar. Ya solo repetían. Y ahí cuando el Señor me dijo, ¿te das cuenta? Para poder saber cuánto trae una persona, hay que ponerlo. Y yo todos los que miraban en los predicadores, hermano, se les acababa el repertorio inmediatamente. Ya no tenían que impartir. Pero el primer mensaje, hermano, hasta pareció una ametralladora. Pero 3 o 4 veces, hermano, se le acabó el repertorio. Y es lo que Jesús ya dijo a los discípulos, ¿qué quieren de comer? No tenían nada. Hermano, no se trata de impartir lo que tú crees, lo que tú piensas. Tenemos que entender que Dios habla, hermano, a la iglesia, lo que la iglesia necesita, lo que es adecuado para la iglesia en ese día, no lo que a ti se te ocurra. Por eso, hermano, yo estaba aprendiendo verdaderamente lo que el Señor me está enseñando. Digo, déjate usar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe lo que tiene que impartir. El Espíritu Santo se le van revelando los tiempos, y en los tiempos el Espíritu Santo va impartiendo. Por eso, hermano, yo verdaderamente me sorprendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que los tiempos y las sazones solamente estaban ¿dónde? En la sola potestad del Padre, no en los demás, solo el Padre. Entonces el Espíritu Santo escudriña y se entera, pero también el Espíritu Santo, hermano, no imparte ni antes ni después. El Espíritu Santo imparte en los momentos adecuados por Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice bien claro, escuchar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. El Espíritu Santo no viene a dar mensajes viejos. El Espíritu Santo viene a darte el mensaje en el tiempo, en el momento que el Padre ya había determinado, había establecido. Por eso, hermano, tenemos que entender que el Espíritu Santo está en la iglesia y el Espíritu Santo está enseñando constantemente. Y esto fue lo que me enseñó. Si tú no eres constante a la iglesia, el Espíritu Santo va a seguir hablando. Va a seguir hablando y los que estén llegando con regularidad van a estar recibiendo la enseñanza. Y si verdaderamente están creyendo y la están poniendo en práctica, ellos van creciendo. Pero el Señor me enseñó algo importante que me hizo entender mucho y fue esto. Digo, mira, hay gente que viene un día y deja días sin venir, ya se atrasó. Y el Espíritu Santo no se va a regresar para volverte a hablar de lo que se habló, ¿no? Ya no, porque, hermano, ese es el problema, que la gente se atrasa. El domingo le estoy hablando, hermano, que cuando llegan los exámenes, ¿de qué vas a hablar? Si no tienes el conocimiento, si no tienes estudio, ¿de qué? Va a ser una persona reprobada por Dios. Por eso, hermano, hay algunas cuantas personas, hermano, que han estado siendo direccionadas por el Espíritu Santo, han estado recibiendo. Por eso hay un grupo, hermano, en la iglesia que ha estado madurando, que el Espíritu Santo nos ha estado llevando a ser perfeccionados. Por lo que acaba diciendo ahorita que le dice Jesús que el discípulo no es más que su maestro. Pero dijo algo importante, hermano, en Lucas 6:40, algo importante. Pero si el discípulo fuere perfeccionado
será con su maestro. En otra versión que dice, pero si el alumno termina sus enseñanzas, entonces será como su maestro. ¿Por qué, hermano? Porque todos los alumnos tienen que ser reproducidos de acuerdo a quien les está enseñando. Por ahora estoy diciendo que Jesús era ya un hijo pater y ya se estaba reproduciendo en los 12. Y esa palabra de Jesús le estaba diciendo a los discípulos, porque los discípulos siempre andaban queriendo competir unos con otros, querían hacer y deshacer, pero Jesús los estaba enseñando, los estaba ordenando. Por eso que dice, el discípulo no es superior al maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso, hermano, el Señor nos va enseñando la enseñanza para que la vayamos recibiendo y la vayamos poniendo por obra y la vayamos practicando a la misma vez. Porque Jesús les enseñaba a ellos, pero también les llevaba a practicar lo que les enseñaba a ellos, para que verdaderamente ellos pudieran aprender. Hermano, yo me sorprendo cómo Jesús, cuando iba al monte, hermano, se iba todo aquel que quería aprender, subía al monte. Y a él les enseñaba. Yo creo que tú y yo podemos ver el sermón del monte. ¿Cuántos tipos de mensajes, de temas les dio en el monte? Habló del adulterio, habló del diezmo, habló de esto, habló del otro. Yo creo que si tú y yo, hermano, leemos eso, nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque Jesús aquí estaba enseñando a los discípulos. Yo quiero decirte, hermano, que el Hijo es un discípulo. Cada vez que Dios te da un hijo, te da un discípulo. ¿Para qué? Para que tú, hermano, lo enseñes. No mediante lo que tú sepas, sino tú debes tener una buena relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te use a ti. Y el Espíritu Santo sea quien nos enseñe a través de ti. Por eso, hermano, Dios quiere que nosotros maduremos primero. Si no maduramos, hermano, olvídese de eso. Nunca podremos lograr hacer un hijo pater. O sea, alguien apto para reproducirse. Verdaderamente, hermano, yo me sorprendo de esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermano, como padres, hablando de una forma biológica, somos un fracaso. Somos un fracaso. Porque yo no puedo dar porque yo no tengo. Entonces, si tú, hermano, no tienes nada, pues no puedes dar nada. Dime, ¿tu papá te enseñó la paternidad? No te la enseñó, porque ni a mí me la enseñó. ¿Y por qué no me la enseñó? Porque ni él ni no la tenía. Hoy estamos enfrentando, hermano, a muchos padres verdes. No estamos haciendo la función de padre. ¿Por qué, hermano? Porque también nuestros padres a nosotros no nos enseñaron. Pero el Señor me enseñó algo importante, hermano, y me decía, bueno, está bien, tus padres no te enseñaron, pero yo te voy a enseñar a ser un buen hijo. Cuando logres tú ser un buen hijo, entonces lograrás ser un buen padre. Entonces lograrás ser un buen padre y entonces sí te podrás reproducir. Por eso Jesús, mi hermano, logró ser un buen hijo, por eso se convirtió en un hijo pater, que tenía la capacidad de reproducirse. Si nosotros, hermano, no maduramos, tú y yo no somos aptos para reproducirnos en otros. Por eso, hermano, no tenemos pretexto. Mi padre no me enseñó, pero mi verdadero padre me está enseñando a ser un buen hijo. Y cuando realmente, hermano, el Padre logra hacer esto en nosotros, entonces el mismo Padre nos autoriza para reproducirnos. Por eso tenemos que entrar en el orden de Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Si nosotros, hermano, no nos dejamos mentorear o ticurear, enseñar por el Espíritu Santo, hermano, de la forma correcta, quiero decirte que nunca vamos a recibir lo que el Padre, hermano, ha reservado para entregarlo a nosotros y poder ser, mi hermano, poder ser de bendición a otros. Miren lo que dice Efesios 3:9. Es algo muy maravilloso lo que dice aquí. ¿Qué dice? Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
Yo quiero decirte, hermano, que Dios tiene algo escondido, algo en secreto que te pertenece a ti. Y yo me refiero a lo ministerial en tu vida. Hay una gran bendición, porque Dios a ti te dio para bendición de naciones. Pero tú y yo tenemos que estar en el orden de Dios para que podamos ser aptos de recibir la bendición y poderla impartir. ¿Por qué, hermano? Porque si tú y yo verdaderamente no somos enseñados por Él para lograr la madurez que Dios necesita que obtengamos para poderla recibir, nunca, hermano, vamos a recibirla. Quiero que sepan, mi hermano, que Dios es un Dios de orden, no es un desorden. La religión nos enseñó un desorden, porque ni ellos mismos fueron enseñados. Por eso, hermano, ellos no tienen paternidad, porque les enseñó el mundo. Gente inmadura. Pero ahora, mi hermano, el Padre nos quiere enseñar. Y el Padre es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo nacimos del Espíritu. Y ahora Él es nuestro Maestro. Y Él nos va a enseñar a ser buenos hijos. Para convertirnos, hermano, en hijos paternos. Y podamos reproducirnos. Y podamos enseñar a mucha gente, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Y Dios siempre, mi hermano, ha llevado a los discípulos a ser enseñados. Dios siempre ha llevado a los discípulos a ser enseñados. Escuche bien, para poder, mi hermano, ser partícipes de lo que fueron llamados. Porque tú y yo, mi hermano, fuimos llamados a algo grande. Mientras no seamos enseñados, tú y yo no podemos ser partícipes de lo que Dios ya tiene reservado para nosotros. Escucha bien, por eso, hermano, estuvimos hablando en lo que es el Gálatas 4:2. Mira lo que dice aquí bien claro. Ahorita te lo digo para que veas. Vean lo que dice la palabra. Gálatas 4:2. Mira lo que dice. Sino que está bajo un discípulo, un alumno, está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? Hasta que tú seas perfeccionado. Vamos a estar bajo tutores, bajo mentores, bajo la enseñanza del maestro de maestros. Y esa es la razón, mi hermano, por la cual el maestro o el tutor o el mentor, que era Jesús, mi hermano, llevó primero a sus discípulos a ser disciplinados. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser disciplinados. ¿Qué entienden con la palabra disciplinado? Enseñados. El día de hoy, hermano, verdaderamente no hay disciplina. Hay disciplina. Oye, yo me acuerdo, hermano, cuando yo entré al ejército, yo me sorprendí verdaderamente. En el ejército te meten una tremenda disciplina. Yo recuerdo un día me llamó un sargento y me dijo, a ver, ven para acá. Y Ana me dijo, o sea, hablándome así bruscamente, ven. Cuando entraste aquí al ejército, allí en la entrada, ¿no te fijaste esa mano derecha que ahí está una tabla con muchos clavitos? Dije, no me fijé. Pues anda a la puerta ahorita en este momento y ve y encuentra tus cositas. O sea, hablando de los testigos. Porque aquí vienes a recibir órdenes, no a dar órdenes. Aquí vienes a ser enseñado, a ser disciplinado, para que tú realices lo que se te ordena aquí. Y tienes que enseñarte a respetar los mandos. Hermano, fíjate, si esto es humanamente hablando, en Dios, mi hermano, también es un orden. Hay disciplina. En el ejército te enseñan de todo a todo. Ahí no vas a hacer lo que se te pegue tu gana. Hermano, yo miraba a los soldados, los rastros, los soldados de primera, todo, hermano, un orden. Y lo respetan todos los mandos. Se someten a todo, están bien enseñados para todo, porque ahí también reciben academia militar, reciben toda la enseñanza que necesita un militar para poder llevar a cabo la función. Entonces, hermano, si esto hace el hombre, también Dios, hermano, es un orden. Si tú y yo no entramos en el orden de Dios, hermano, no somos aptos para nada. Por eso yo quiero decirte, mi hermano, que Jesús primeramente
disciplinó a sus discípulos. Si tú y yo empezamos a leer los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús siempre estaba disciplinando, enseñando a los discípulos. Por eso los llevaba allá al monte. Ahí en el sermón del monte, hermano, cuántas enseñanzas no les dio. Tú puedes leer ahí en Mateo 5, hermano, ahí vas a ver cuando nos llevó al sermón del monte, todo lo que les estaba enseñando. No nomás un tema, muchos temas les enseñó ahí. Y podemos ver que Jesús siempre estaba enseñando a sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús era maestro, era el tutor, era el mentor. Jesús ya tenía la capacidad de reproducirse. Para poderse reproducir hay que enseñar para que se reproduzcan. Por eso, mi hermano, yo me admiro de Pablo, porque Pablo también se convirtió en un maestro. Pablo, aún de la prisión, mandaba cartas a Timoteo, lo enseñaba. Pablo enseñó a muchísima gente, enseñó a un hermano, a Lucas, que escribiera muchas cosas. Lucas aprendió mucho, hermano, de lo que Pablo le enseñó en la prisión. Yo no sé si tú entiendas, Pablo estaba disciplinando aún de la cárcel a Timoteo y a mucha gente, hermano. Pablo era un maestro, por eso Pablo les llegó a decir algo importante, hermano. Dice, aprendan de mí, digo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Qué importante es esto. A lo mejor, hermano, Pablo no anduvo con Jesús y lo enseñó, pero el Espíritu Santo, hermano, enseñó a Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le reveló a Jesús y todo lo de Jesús. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Qué maravilloso es esto. Hay algo más. La palabra disciplina, hermano, viene de la palabra discípulo. No sé si ustedes lo entiendan. O sea, Dios primero, mi hermano, nos convierte en alumnos. Y luego comienza, mi hermano, a enseñarnos hasta que seamos perfeccionados por el Espíritu Santo, como ahorita lo estuvimos leyendo, que el discípulo no es el maestro, pero si fuera perfeccionado, entonces será como su maestro. Todo es un orden. En otras palabras, mi hermano, hasta que terminemos las enseñanzas que el Espíritu Santo nos da. Si no recibimos las enseñanzas adecuadamente, hermano, lo siento mucho, pero tú nunca lograrás ser perfeccionado. Yo recuerdo, hermano, les hemos enseñado a veces cuando realmente ella iba por su camino y que Dios le habló y le dijo, ve y busca a Eliseo y úngelo como profeta en tu lugar. Llegó, hermano Elías, le pasó el manto, o sea, le hizo el llamado, y verdaderamente, hermano, Eliseo entendió, comprendió. ¿Y sabes qué hizo él? Fue y se despidió de sus padres y luego siguió a Elías. ¿Qué quiere decir? Hermano, lo que le quiero decir, Eliseo no conocía la crisis. Y tú y yo, hermano, si no recibimos la disciplina, nunca vamos a conocer el oficio al cual fuimos llamados. Entonces mi pregunta es, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Primeramente, ¿cuál es tu ministerio? ¿Ya recibiste toda la enseñanza acerca de tu ministerio? ¿Por qué, hermano? Porque a Elías se le dio a buscar a Eliseo y a ungirlo como profeta en su lugar. O sea, el llamado de Eliseo era ser profeta, pero él no tenía la enseñanza de profeta. Pero él, hermano, dice deseoso, o sea, con ganas, tenía el deseo, tenía el anhelo. Eso, pues se despidió y corrió tras Elías para aprender el oficio. Y sabes qué, Eliseo nunca abandonó a Elías hasta que fue perfeccionado. Y cuando fue perfeccionado, entonces recibió lo que ya el Padre le tenía como herencia para que llevara a cabo su ministerio. Mi pregunta a ti, hermano, ¿cuál ministerio traes tú? ¿Estás recibiendo la enseñanza, la disciplina acerca de tu llamado? ¿O quieres ser una gallina más, hermano de los hermanos de las iglesias, rebeldes religiosos? Haciendo lo que se te pega a tu gana, hermano, así no vas a lograr nada. Nada, nunca te vas a reproducir. Así Dios no te va a poder abrir las puertas. Así Dios, hermano, no te va a recomendar. Cuando Jesús ya fue perfeccionado, dice la palabra, más que quiero que usted lo busque para que vea, hermano, que esta es una tremenda realidad de lo que te estoy hablando. Y la vea ya. Te dice Mateo 17:5.
Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano, algo importante. ¿Qué dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo que dice: a él oí. ¿Quién me está recomendando? El Padre. Mientras tú y yo, hermano, no recibamos la enseñanza adecuadamente, nunca el Padre te va a autorizar y nunca el Padre te va a recomendar. Nunca. Porque ¿a qué te va a enviar? ¿A qué? Hermano, es un orden todo lo del reino. No sé si usted lo entienda, pero esta es una tremenda realidad. Mire, hay algo que sí le quiero impartir, hermano, ya para ir cerrando, porque yo pensé que iba a terminar, pero no. Miren lo que dice ahí en Hebreos 12:5. Miren lo que dice. El Señor, hermano, porque tú y yo venimos de una vida religiosa, venimos de ser rebeldes, venimos del mundo, hermano. Todavía hay una fuerte amistad con las cosas del mundo. Pero mira lo que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Díganme, hermano, desde que tú y yo llegamos al Señor, no te ha reprendido Dios, no te ha corregido de muchas malas conductas que teníamos nosotros. Hermano, cuando yo llegué al Señor, mi vida está toda totalmente desordenada. Totalmente desordenada. Pero Dios comenzó a disciplinarme. Me empezó a enseñar que muchos actos que yo practicaba, hermano, eran una señal de una fuerte amistad que yo tenía con el mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, yo cuando llegué al Señor traía muchas costumbres, había muchos actos que me relacionaban con este mundo que es gobernado por Satanás. Yo no sé, hermano, pero yo no sé qué vida traías tú. Porque en la vida real, hermano, hay un gran número de una lista que menciona la palabra, hermano, que prohíbe Dios. Hermano, yo conocí tantas personas cuando recién llegaron juntamente conmigo, gente adulta, gente que andaba en fornicación, en inmundicia, en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borrachera. Todas acá en casa, listas que siempre yo he mencionado. Y otra más lista que hay en la palabra de Dios. Díganme usted, cuando empezamos a ser disciplinados, ¿no nos estaba reprendiendo Dios? No robar, no adulterar. Caray, pero yo practicaba esto, que yo fumaba, que yo hacía esto, que yo hacía acá, yo mentía, que yo no está con la enseñanza, nos está reprendiendo totalmente. Porque veníamos del mundo de una fuerte amistad con el mundo. De hecho, la palabra de Dios: tú no vais al mundo ni las cosas del mundo, porque lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria que no proviene de Dios, sino del mundo. Teníamos una fuerte amistad con el mundo, ¿o no? Hermano, sí, todavía, hermano, ¿qué practicas? En la realidad, hermano, dime, ¿estás caminando correctamente delante de Dios? Ya con lo que Dios habla no te está corrigiendo, ya no te reprende. Hermano, si verdaderamente tú ya hubieras entendido, tú el día de hoy fueras otra persona. Hay unas cuantas personas, hermano, que han alcanzado madurez y Dios está a punto de graduarlas. ¿Y sabes para qué, hermano? Para que te des cuenta que esto es una tremenda realidad. Yo verdaderamente, hermano, cuando yo escuchaba esto del Señor, si todavía cada vez que nos enseñas nos reprendes, nos corriges de muchas malas conductas que todavía traemos. Hermanos, son malos hábitos que hay en nuestras vidas. No queremos soltar los malos hábitos. Todavía Dios nos sabe. Miren, hace tiempo había por aquí unas personas, hermano, bien erradas, mal. Una persona decía que tuvo un sueño y que un hombre casado en esta iglesia, que Dios se lo reveló para que fuera su esposo.
Y en ese tiempo parece al revés, pero Dios estaba hablando fuertemente. A ellos les entraba por y les salía por otra. Seguían ahí hasta que Dios dijo: ve y habla personalmente con él y dile que esto es totalmente demoníaco. Hasta entonces, hermanos, se separaron. Esa mujer, hermano, me le eché de enemiga. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a que este hombre se fuera con ella, no importara que se fueran a la iglesia, aferrada a hacer la obra del diablo. Pero esa mujer estaba siendo usada por el diablo, era un influenciamiento tremendo para destruir el matrimonio de esa persona. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando fuertemente, hermano, que no es bueno lo que está haciendo y lo sigues practicando? No quieres dejar de hacerlo y sigues ahí, y sigues aferrado. O sea, el Señor nos está disciplinando, nos está enseñando, nos está reprendiendo. ¿Para qué? Para dejar nuestras malas conductas. Mire, yo a veces veo a Moni: no, ya entendí. Es que sabe que yo no entendía, pero ya entendí. Ya ella ha estado caminando de diferentes formas. ¿Por qué? Porque Dios le habla los mensajes, pero ya entendió, ya comprendió que no debe practicar esas cosas. Mire, la hermana Rosa, a ver, mire que ya entendía, el otro. Muchos ya están entendiendo, hermano. ¿Por qué? Porque les está cayendo el 20. Porque el Espíritu Santo nos está disciplinando, nos está enseñando, nos está reprendiendo para que dejemos de actuar, hermano, como un hijo del diablo. Tú y yo tenemos que ser enseñados para caminar como hijos de Dios. Fíjense lo que decir. Por eso, mi hermano, el esclavo es una persona que todavía vive en pecado, que todavía tiene relación y una fuerte amistad con el mundo. Y el Señor nos va a enseñar hasta que dejemos de ser un esclavo y ahora seremos hijos, porque el hijo quedará para siempre, el esclavo no. Por eso mi hermano Jesús decía en Juan 8, 32 al 36, ya para ir cerrando. Bueno, ese lo leo aquí. Juan 8, sí, 32 al 36, mira lo que dice, 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hermano. La verdad de Dios es la disciplina que nos va a llevar a entender, a comprender que muchas cosas que tú y yo practicamos debemos dejar de practicarlas. Por eso, cuando conocemos la verdad, nos damos cuenta que estamos practicando cosas que están en contra de Dios. Cuando yo conozco la verdad, me hace libre. Por eso, ¿qué dice? Y le respondieron: ni nadie de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? ¿Y qué dice? Jesús respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso, hermano, todo lo que yo practico de pecado, ese pecado, hermano, me lleva a darle legalidad al diablo. Y por lo tanto, Él me tiene controlado, me tiene esclavizado. Por eso Dios me está enseñando la verdad, hermano, y la misma verdad me va liberando de la esclavitud del enemigo. Por eso dice el 36: así que si el Hijo nos libertare, seré eternamente libre. ¿Quién es el Hijo? La enseñanza, la disciplina. Porque Jesús es la palabra, Jesús es la enseñanza del reino. Entonces, mi hermano, por eso dice que la disciplina nos hace libres de la vida de esclavitud. No se le entienda, pero yo quiero que usted, mi hermano, se dé cuenta. Usted puede apuntar lo que es Santiago 4:4, ese llévese, ya lo dije yo ahorita. Por eso hay algo que le quiero enseñar. Por eso, mi hermano, es que el Espíritu Santo nos reprende, nos corrige cada vez que Él habla a la iglesia. Oye, yo llego, hermano, esta predicación yo todavía llego y la escucho, y la vuelvo a escuchar, y después es testigo. Ella, cuando regresa, yo estoy escuchando y estoy aprendiendo. El Señor hace mucho tiempo me enseñó esto: cuando tú enseñas, te enseñas a ti mismo, porque el mensaje primero es para nosotros, hermano. Porque yo no me voy a parar aquí, hermano, a hablarte y nomás para que tú vivas eso. Yo también tengo que vivirlo. ¿Sabes qué? Yo no sé, hermano, pero han escuchado las revelaciones que les están mandando ahí, que les mandan a veces ahí en el grupo. Hermano, ahí se ve el avance que vamos teniendo. Porque yo me sorprendo también, hermano, cómo Dios le muestra tantas cosas a Monse, y son cosas nuevas que ni por la mente pasan de Monse. Si no, ella escucha, hermano, fuertemente la voz en su corazón, porque Dios le está hablando. Ella es oído. Dios quiere levantar otros como a ella, pero necesita levantarte, hermano. ¿Por qué a ella? Porque ella ya es una autoridad aquí. Ella ya es una extensión de sacerdocio. Entonces, mi hermano, tenemos que entrar en ese orden.
Pero yo lo que te trato de decirte, mi hermano, es por eso bien importante, hermano, venir nosotros a recibir la enseñanza, la disciplina. Y yo tengo que soportarla, hermano. Tengo que soportarla, tengo que adquirir la sabiduría, tengo que ir adquiriendo el conocimiento, hermano, que me va llevando a dejar de ser un inmaduro. Porque la disciplina, hermano, me va llevando a ir madurando cada día. Yo recuerdo desde el primer día que yo llegué, hermano, a los conocimientos de Dios. Verdaderamente, hermano, cuando predicaban, toda la palabra estaba en mi contra. Parece que me leían mi vida. Yo no sé cuando tú llegas a los mensajes, hermano, yo no sé si Dios te esté hablando, pero Dios siempre está hablando, siempre nos está corrigiendo. Y el Espíritu Santo sigue avanzando, hermano. El que hizo caso, qué bueno. Y el que se va sometiendo, qué bueno, porque va avanzando. Por eso Pablo llegó a decir, y nosotros hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Fíjate, y nosotros hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Hermano, qué maravilloso son esas palabras. Miren, para ir terminando, hermano, porque hasta aquí le voy a dejar. Al no venir, hermano, a la iglesia, yo me atraso. Yo te digo, hablando de una forma natural, yo no iba a clase, me echaba la venaco y tiempo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo el tiempo fui reprobado. Fui reprobado 3 veces en primero, 2 veces en segundo, 2 veces en tercero, 1 en cuarto, y ahí me pasaron ya de panzazo para que no me quedara tierra muy grande. ¿No, en serio? Pero yo te voy a decir, ¿por qué reprobaba, hermano? Porque no asistía. Era rebelde, no estudiaba, no leía, no hacía las tareas. Era rebelde. Hermano, yo lo que te trato de decir, si tú, hermano, sigues actuando como hasta el día de hoy, que dejas de venir, que no vienes con frecuencia, hermano, yo lo siento mucho. Pero no muestras ninguna diferencia de lo que es un esclavo a un verdadero hijo. Qué tremendo. Yo verdaderamente me sorprendo. Por eso, hermano, Jesús dijo unas palabras muy importantes. Era ahí en el 31, ahí mismo en el que está. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Fíjate lo que el Señor enseñaba. La gente que no es constante en mis enseñanzas no puede ser mi discípulo. Porque los discípulos del reino son constantes. Si no hay constancia en mi vida, hermano, entonces no puedo ser un discípulo del Señor. Los verdaderos discípulos, hermano, están constantemente presentes, recibiendo la enseñanza. Oye, yo me admiraba, hermano, de cuando yo entraba a la escuela, había 5 o 6 personas de los más aplicados, hermano, puros 10 y 9. ¿Se acuerdan mi mejor calificación? 6.5. Nomás en ciencias naturales y ahí porque era un maestro que nos daba física. En eso tuve un 7 y un 8. Pero matemáticas, español, todo, hermano, puro 5. Algún día le voy a enseñar porque además de todo guardaba ahí las carpetas que nos dan, hermano, llenas de 5. Y yo lo que te quiero decir, hermano, la calificación tuya en el mundo espiritual son puros 5. A lo mejor, hermano, por venir el domingo te ponen 6.5. Pero hay gente aquí, hermano, que tiene 9 y 10. No sé si entienden. No, la verdad, hermano, en serio. Por eso, mi hermano, el Señor anhela que vengamos a ser enseñados por el Espíritu Santo. Y no solamente es venir a recibir la disciplina, hermano. Para la próxima, aquí le voy a dar seguimiento, hermano, es algo importante. Y yo quiero que usted lo vea, lo que viene siendo Hebreos 12, del 6 al 8. Aquí te voy a hablar, hermano, cómo entramos en los procesos.
Mira, aquí voy a terminar con esto porque ya llegó la hora. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama, primeramente dice, lo enseña. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, cuando habla azotar es donde nos mete en procesos. En unos tremendos procesos, hermano. Y yo te voy a enseñar algo que aconteció, hermano, a los discípulos de Jesús. Mire, vaya ahí a Marcos 4, 35 al 41. Y aquí terminamos. Yo lo que te trato de decir, hermano, mira cómo Jesús verdaderamente, aunque quiera que lo llevaba, los andaba disciplinando, los andaba enseñando. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús les enseñaba en la vida real. Era un aprendizaje. Todo lo que Jesús realizaba era un aprendizaje para los discípulos. Pero también, mi hermano, aquí los llevó, los estaba disciplinando, pero también los iba a azotar. Y mira lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, para poder pasar otra vez, subir a otro nivel. Pero para poder subir a otro nivel, primero tenían que entrar en esto. ¿Qué dice? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como, dice, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y miren lo que dice diciendo. Pero se levantó una gran tempestad de viento, que dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa, dice, durmiendo. O sea, ¿qué quiere decir? El maestro, mi hermano, los metió a la prueba y él se echó a dormir. Bueno, yo me voy a dormir un rato mientras ellos son azotados, ¿no? Porque aquí no estaba azotando en la barca, no, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque la enseñanza ¿para quién era? Para ellos. O sea, estaban siendo azotados por las olas del mar. Yo no sé, hermano, pero cuántas veces el Señor te ha metido, mi hermano, a la barca. Y el Señor está tranquilo. Puede estar sentado, puede estar dormitando por ahí, tranquilo. Mientras tú estás siendo azotado. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario. ¿Sabes qué? Ellos deberían de aprender de Jesús. De estar tranquilo, de no preocuparse. Por eso Jesús ahí estaba tirando, como dice el cholo, tirando tranquilo ahí. A Jesús no le espantaban, mi hermano, las olas. Porque Jesús sabía que en el momento que se levantaba, calmaba la tempestad, hermano, del mar y el viento y todo. Él sabía porque tenía el poder y todo. Pero también los discípulos lo traían. Para ellos no se le ocurrió otra más que ir despertarlo, hermano, para que nos ayudara, que nos salvara. ¿Por qué? Porque perecían, mira lo que sigue diciendo. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Estos también espantados. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo, que dice, grande bonanza. ¿Por qué Jesús, hermano, tú crees que no se da cuenta de lo que estaba pasando? Claro que sí, pero la prueba era para ellos. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús, él ya había sido azotado, él ya había sido perfeccionado, él ya había pasado por todo eso. Pero ahora él se estaba reproduciendo, ahora él estaba enseñando a otros a pasar por eso. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que pasar por eso, porque todo eso nos es necesario. Dígame usted, ¿qué ha aprendido usted de todo lo que usted ha pasado? De todo lo adverso. ¿No has aprendido nada, hermano? ¿No has madurado en todo ello? Oye, yo recuerdo que desde que venían aquí, hermano, más pruebas. Apenas salíamos de una y entramos a otras. Y luego a otra, y parece al rey, hermano, fuertes. Yo no sé, hermano, pero a veces venía y Dios agarraba el agua y lo movía y caían mucho. ¿Y dónde están? Te das cuenta que Dios siempre mueve el agua. Dios siempre mueve el tapete. Imagínate decir algo. Bienaventurados los que permanecen y siguen avanzando. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando termine todo esto, hermano, para muchos ya les falta cualquier cosita. Pero esas cositas, mi hermano, son muy fuertes. Pero escucha lo que te voy a decir. Pero de ahí, mi hermano, viene una multiplicación muy grande de esto. Pero ahora esa poca gente, hermano, que va a ser ya un pattern,
ahora se van a empezar a reproducir en otros. Todo lo nuevo que llegue aquí, hermano, ahora ustedes van a ser usados para impartir todo el aprendizaje que obtuvieron experiencialmente. Aquí le dejo, hermano, ya no le quiero hablar más. Vamos a estar platicando así, hermano, para ir aprendiendo poco a poco. Así de que, hermano, si usted verdaderamente no ha leído la Biblia, agarre la Biblia, empiece a leerla. Hermano, hágase una costumbre. No me voy a dormir hasta que lea 5 capítulos. Mañana van a ser 6, después 7 y luego 8. Y ahí te vas, hermano, y vas leyendo. Y cuando menos piensas, hermano, ya leíste la Biblia 1 hasta 2 veces. Hermano, yo me sorprendía cómo leía la Biblia. Y cada vez que le iba descubriendo tantas cosas, hermano, pero en el tiempo yo andaba bien mal, hermano. Pero cada vez que la leía, encontraba palabras que me edificaban, que me exhortaban, que me animaban a seguir. Y sabes que cada vez que leía y encontraba versículos, me daba cuenta que había esperanza todavía para mi vida. Hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia porque sabes que vas a tener sabiduría. Y cuando vengan los azotes, mi hermano, tú no vas a temer, te darás cuenta que es necesario pasar por todo esto. Porque todo lo que le pasó a aquellos grandes hombres, hermano, del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, es para enseñanza nuestra. Aprendemos de todo ello. Por eso yo le decía, hermano, que un hermano me decía, ¿cuál versículo es el que más te aferras a seguir adelante? Donde dice el Señor, tu lucha no es con carne y sangre. ¿Qué crees? No, yo pensaba que un versículo, él quería una promesa de riqueza. No, hermano, a mí era el que más me edificaba. Que mi lucha no era con carne y sangre. ¿Por qué? Porque mi vida siempre ha sido confrontada. Nuestra vida siempre va a ser confrontada. Pero yo ya no soy lo que yo era antes. No soy. Y sabes que yo sé que Dios sigue trabajando con nosotros. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, hemos estado platicando. No es un mensaje bonito como lo que da la religión. Estamos platicando, Señor, las experiencias que llevaron los discípulos, todo lo que tú enseñamos, cómo verdaderamente, Padre, nos vas a ir enseñando de acuerdo a lo que dice la palabra, porque aquellos grandes hombres, Señor, aprendieron de Jesús y verdaderamente, Señor, fueron hombres que verdaderamente recibieron una gran revelación y verdaderamente también ellos se multiplicaron, se reproducieron y llevaron a grandes multitudes, Señor, a hacer tu voluntad. Yo sé que en este tiempo vas a levantar hijos padres, Señor, para que se reproduzcan y verdaderamente enseñen a otros, Padre Santo, también para hacer tu voluntad y también que se reproduzcan, Padre. Yo te pido y te ruego que le traigas visión, le traigas revelación, Padre. Pones el grande anhelo y deseo, hambre y sed de que lean tu palabra, pero cada vez que lean tu palabra, Padre, anímalos, trayéndoles visión o revelaciones acerca de lo que leen, porque eso fue lo que a mí, Señor, me animaba a seguir leyendo tu palabra, porque cada vez que yo leía capítulo y capítulo, Señor, yo parece como si yo anduviera en esos tiempos, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, pero haz que esta palabra extraiga, Señor, porque sé que en estos días, Señor, van a empezar a mirar los resultados de esta realidad en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano, y aquí lo esperamos.